Bien, vamos entonces a dar inicio al encuentro de hoy, jueves 6 de octubre. Este, bien, ¿ustedes tendrán alguna duda allí que se les haya presentado con respecto a la práctica de esta semana? Voy a compartir mi pantalla y cualquier cosa me comentan. Bien, me confirman si está en pantalla la plataforma, semana 4 y magotipo llave. Sí, profe. Chévere, muchas gracias. Bien, entonces fíjense, hoy nos corresponde, o estamos, digamos, ubicados en la semana 4. Lo único que nosotros abrimos los días miércoles. Ustedes, como podrán haber notado, pues cada profesor coordina la fecha de inicio. Me imagino que es un tema como para que todas las materias no abran un día lunes. Entonces, de manera progresiva, ustedes van teniendo contacto con el contenido temático que cada materia habilita, ¿no? Entonces, nosotros pues trabajamos o abrimos, digamos, puede variar, pero hemos tomado por costumbre desde que iniciamos los días miércoles en la noche, en la cual se abre tema nuevo y se hace la presentación del contenido. Yo estuve revisando de manera aleatoria, porque todavía faltan más o menos 5 o 6 participantes por la entrega de la semana pasada, que digamos culmina el día de hoy. Y bueno, algunos, más o menos dos de los 6, dos me han participado que tienen problemas, incluso uno no está fuera del país, está retornando y otro tiene problemas con el equipo. Pero en sí los otros 4 pues no me han manifestado algún tipo de inconveniente, entonces pues sigo atento a la entrega, a que la incorporen, pero básicamente según cronograma de lo que hemos venido estipulando en la materia vence el día de hoy y hoy damos entonces inicio al tema nuevo correspondiente a la semana 4 que vencería entonces el próximo miércoles de la semana que viene. Con respecto al ejercicio anterior, pues yo estuve revisando algunos de forma aleatoria y he verificado que no hubo pues ningún tipo de inconveniente. Con respecto a la opción de calco de imagen, pues bastante bien, o sea, está el archivo editable, punto ahí, y la previsualización en JPG o PNG de cada ejercicio entregado por ustedes, y está pues bastante bien el resultado a nivel gráfico y también a nivel de color, ¿sí? O sea que el propósito de vectorizar de forma automática y rápida el boceto o la plantilla para aplicarle tono se cumple cabalmente, no hubo ningún tipo de problema. Y también revisando, este, a ver, y también revisando el ejercicio en conjunto con el que correspondía para esa clase, que era la de vectorización y aplicación de la herramienta de degradado para el emblema de la Volkswagen, pues también el resultado en general fue bastante bien, con lo cual pudieron aplicar lo que fue los dos tipos de los tres, los dos tipos principales de degradado que ofrece la herramienta, el software gráfico de Illustrator, con respecto a la gradiente de tipo lineal y gradiente de tipo radial. Hay un tipo de gradiente específico estableciendo puntos como núcleos del color que también proporciona la herramienta y si a la par ustedes han revisado Photoshop, Photoshop se incorpora 5 tipos de degradado, pero en el caso de Illustrator y en las versiones recientes son 3. En las versiones no tan recientes son estos dos principales, lineal y radial. Entonces, bueno, básicamente en esta práctica he visto de que lo que se evalúa son dos principales aspectos, lo que es la obtención de la estructura vectorial
con lo cual pues pueden haber muchos caminos y muchos procesos como todo procedimiento gráfico, pero siguiendo un poco la línea en la que venimos con ejercicios anteriores, aplicando herramientas del buscatrazos o el Pathfinder para hacer el acomodo y la unión de lo que son los rectángulos para obtener la B y la W en base a tres círculos concéntricos, que es como inicia el ejercicio. Y una vez que se tiene esa estructura vectorial, pues solamente es aplicarle color. Pero interesante entonces que tomamos muestra con la herramienta del gotero y poco a poco se van incorporando y se juega con la incorporación de los tonos, bien sea lineal o radial en base a degradados. De hecho, hay una herramienta que vemos luego, más adelante, este, que es la herramienta de malla, con la cual entonces nos da un resultado más realista porque nos ofrece mayor versatilidad y más cantidad de puntos de control a nivel del color. Y aquí se aplica entonces algo que no habíamos incorporado, o bueno, sí, que serían los que son los estilos. En este caso entonces se aplica lo que es la sombra paralela y también haciendo la comparación con Photoshop, que es otro programa que ustedes ven a la par o lo verán el próximo trimestre. Este, a diferencia de Photoshop, como pudieron notar en este ejercicio, que también es importante como que lo tengan allí fijo y lo recuerden, Illustrator maneja lo que son los efectos de manera independiente al panel de las capas. En Photoshop se almacena a manera visual, podemos ver de que a un elemento se le puede incorporar cantidad de efectos y allí lo podemos ver. Se desplegan y se ven los efectos y se vuelven a contraer allí mismo en el panel de capa. En cambio, si nosotros queremos de pronto visualizar o quitarle la visualización, eliminarlo o incorporarle otro efecto, lo maneja en una capa aparte, en una ventana aparte al de capas, que es la ventana de apariencia. Entonces ese es un aspecto, digamos, en el cual se diferencia de Photoshop, porque recordemos que Illustrator, como se maneja en base a vectores, a gráficos vectoriales, maneja lo que es el término de la apariencia, y en el caso de los efectos, que es algo que se le incorpora, digamos, a la estructura base vectorial, lo maneja desde ese panel. Entonces, siempre que queramos editar, visualizar o desvisualizar o eliminar algún efecto, lo vamos a manejar en esa ventana aparte e independiente a la de layers o capas que se denomina apariencia. ¿Sí? Y muy importante, otro aspecto que también quiero rescatar de esta práctica, que por lo visto pues, no tuvieron ningún tipo de problema y se volvió también mucho la similitud en cuanto a los tonos con respecto al original, es que si queremos editar el efecto, este, la ruta es distinta a donde se aplican, ¿verdad? O sea, si queremos editar el efecto, también se hace desde el panel de apariencias, se le da doble clic allí y entonces se parte desde donde se le aplicó, porque si no, entonces se le incorporaría por segunda vez y el efecto queda como más fuerte, ¿no? Entonces todo se administra desde el panel de apariencias, digamos que eso es lo importante aquí con respecto a esta práctica. Bien, no sé si tuvieron alguna duda o alguna inquietud con respecto a estos dos ejercicios que culminaron de la semana pasada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, profe, yo por ejemplo con el del logo de Volkswagen, sí tuve inquietud porque hice como que todos los pasos así tal cual como usted lo describía en el video, pero los tonos no me quedaron igual. Incluso hice 3 veces el ejercicio en diferentes mesas de trabajo, igual me quedó así, entonces ya lo último dije, bueno, lo dejo así y lo envío porque ya no sé si era por el tipo de máquina o el Illustrator que estoy usando, no sé si tiene que ver algo con eso. Ok, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Sujei, Ok, voy a revisar específicamente tu archivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sujei. Vamos a abrirlo de una vez y revisamos el editable en directo. El segundo enlace es el editable. Me presentas dos, el primero y el segundo. ¿Cuál es el editable? creo que el segundo. Ok. Ahorita que están viendo en pantalla, no sé qué está mostrando la aplicación.
No se ve nada, profe. Se ve en negro. No, o sea, solo se ven las pantallas de nosotros, no se ve. Si está compartiendo, no se ve en este momento. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a ver porque la conexión no está muy buena, pero voy a intentar descargar específicamente tu archivo para ver qué pudiera haber pasado allí. Bueno, mientras se descarga, voy haciendo la presentación del otro tema. A ver, sí, ahí va. Bien, ahora sí ven la plataforma, ¿verdad? El encabezado del aula virtual, ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. Entonces, bien, mientras se descarga el archivo de Sujei para revisar qué pudiera haber fallado ahí con respecto a la aplicación del tono, fíjense, abrimos hoy lo que es la semana 4 imagotipo llave, con fecha tope de entrega el día domingo y con extensión hasta el próximo miércoles. El domingo entonces hacemos el corte. Con respecto a esto, les comentaba eh, que retomamos el pictograma de la llave para generar un imagotipo. Está bajo ese término o ese calificativo, un imagotipo, un símbolo de identidad en el cual está como integrado lo que es texto e imagen y no funcionan de forma independiente, ¿sí? Eh, mm, entonces, ese sería el concepto, que a raíz del pictograma llave, nosotros podemos crear el imagotipo en base a la edición de texto y la incorporación de un eslogan. Se muestra uno en el tutorial, que es en el cual ven, digamos, en el banner gráfico de presentación del tema, pero ese es solamente como para que vean un poco el procedimiento y la metodología, cómo se opera, pero básicamente mi interés radica que entregue cada uno una propuesta muy particular. O sea que únicamente el elemento común que van a ver en las 27 entregas de los participantes en este curso, que van a haber 27 variantes con respecto al imagotipo, únicamente en común va a ser el pictograma de la llave. Entonces, pues los elementos son bastante variados. De hecho, aquí, pues bueno, es interesante porque ya no simplemente no solamente imitan lo que el tutorial les ofrece, sino que ya aquí pues realizan el aporte y pueden hacer una propuesta totalmente libre y particular, donde únicamente mantengan lo que es la llave, ¿no? Les voy a mostrar algunos referentes gráficos para que les ilustre. Vuelvo y repito, el que ven aquí en el cintillo es el que se desarrolla esta propuesta en el tutorial y les da la idea, pero el detalle es en el cual pues cada quien aplique pues de pronto otra paleta de tonos, otro tipo de formas o elementos, otra tipografía, otro nombre y otro eslogan, muy muy a tono con lo que ustedes quisieran pues plasmar de forma libre, únicamente siguiendo esa metodología. Ok. ¿Qué ven ahorita en pantalla? ¿Me aclaran, porfa? Se están viendo dos logotipos, uno que dice Case y uno dice Tu Llaves. Ah, perfecto. Quiere decir que la aplicación en la cual yo navego por las pestañas sí les puede ir mostrando. Por lo menos ahorita que ven. El logo de Volkswagen. Ah, perfecto. Sí, Entonces, sí se ve. chévere. Entonces no tengo que dejar de compartir y volver a iniciar el proceso porque sí les muestra todas las pestañas, ¿no? Por lo menos ahorita que ven. Sí, ahora se ve el de la pizza. Ah, perfecto. Buenísimo. Eso nos ahorra bastante tiempo. Bien, entonces bueno, aquí hay, o sea, pudieron notar el que les mostré, el que se resuelve en el tutorial, y fíjense que estos son entonces otras propuestas de cursos anteriores de donde es bastante interesante, ¿no? El nombre que le aplican, ¿no? Directamente Keys, aquí siguen más o menos un poquito pues la paleta que se presenta, no importa, pero es distinto. Aquí también tenemos otro ejemplo,
Como yo repito, la propuesta es generar un imagotipo y por lo general entonces ambos elementos, los que es texto e imagen, el isotipo no funciona de forma separada. eh, Siempre van unidos y están sumamente integrados, porque de hecho como que la forma incluso puede salir el texto o la forma es el soporte, o sea, están pues muy integrados y son bastante gráficos y muy ilustrativos en todo caso también, ¿no? Algunos quedan como más corporativos, otros un poquito más, más gráficos, más creativos, más libres, gestuales, algunos se ven un poquito más pesados, otros más rígidos, otros más dinámicos. Mi sugerencia entonces es que siempre busquen que sea dinámico, que haya como un juego tipográfico, algún tipo de elemento que destaque, figura fondo, tamaño, jerarquía, línea de soporte, alternancia de colores, pero sobre todo pues funcionan muy bien las formas limpias. Fíjate que aquí le colocaron pues sombra paralela, pues apoya ahí un poco el elemento, pero por lo general no se le coloca efectos, ¿no? Sino más que todo es las formas limpias y depuradas. Entonces, aquí realicé un compendio que también se los voy a habilitar para que ustedes lo sigan revisando y les sirva. El hecho como aquí también, fíjate que se reúnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 propuestas totalmente diferentes. E incluso fíjate aquí como está la llave sugerida, no está literalmente el pictograma colocado allí. Aquí le hicieron una intervención al pictograma, aquí le hicieron otra. Entonces en algunas pues sí se ve muy directo y muy figurativo el elemento de la llave y en otras está solamente sugerido, pero sin importar de que sea muy directo o sugerido, pues está presente, ¿sí? Es el único elemento en común que vamos a mantener con respecto a la propuesta, pero va a ser totalmente libre lo que ustedes determinen hacer, ¿no? Voy a liberar un momento, o no sé si... A ver, ahorita que ven en pantalla, Yo sí me, yo sí me hago tipos. ok, aquí sí tengo que soltar, me voy a ir al programa. Y ahora estamos en Illustrator. Sí, ahora se ve Illustrator. Perfecto. Entonces, bueno, ahí en el tutorial ustedes lo tienen, como yo utilizo entonces las clases para explicar puntos muy específicos y en los tutoriales pues paso a paso ustedes lo pausan y lo van verificando y allí lo aplican entonces a la propuesta de cada uno. Pero recuerden entonces que Illustrator tiene dos modalidades de texto, uno en el cual simplemente hacemos clic y empezamos a escribir, que serían lo que son los textos para lo que son los encabezados o los títulos, y uno donde hacemos clic y arrastramos para generar una caja de texto que está destinada para generar lo que son los párrafos. Entonces, en resumen, sería texto de título y texto de párrafo, ¿verdad? El texto de párrafo me genera una caja contenedora que me permite delimitar el texto y aplicarle cambios. En cambio, el texto de línea o texto de título simplemente hacer clic y soltar. En versiones anteriores uno hacía clic sostenido y arrastraba y generaba la caja y por lo general colocaba texto simulado, lorem ipsum. Fíjate que ahorita simplemente con hacer clic y arrastrar en las versiones más nuevas y el texto simulado o lorem ipsum ya aparece por defecto, ¿verdad? En el cual me está generando pues una mancha tipográfica para yo componer en base a columnas, en base a bloques de texto y luego sustituir con texto real. O sea que si nosotros vamos a hacer una pieza tipográfica, pues por ejemplo, por lo menos podemos avanzar con lo que es la maquetación y la composición de la pieza gráfica sin importar que de pronto el cliente no haya suministrado la información real, porque de repente puede ser que la está redactando o se está generando, mas sin embargo ustedes pueden presentar la propuesta de diseño. Ese texto simulado es un texto que en realidad pues no tiene un sentido aparente, se denomina Lorem Ipsum y es un poema en latín, como ustedes pueden verificar allí, Lorem Ipsum dolor sit amet con no sé qué, etcétera. Entonces un texto para generar a nivel visual una presencia gráfica y luego entonces es sustituido por texto real. Esos son los dos tipos de texto. Como ustedes pueden verificar, al realizar este imagotipo, pues nos adentramos un poco a lo que es la herramienta de texto
La aplicación que va a tener este imagotipo, que va a ser cada uno muy específico, voy y repito, en base a los gustos y el estilo y la propuesta de cada uno, siguiendo la metodología del tutorial. Este, luego entonces tiene una aplicación gráfica de papelería básica, que esa sería entonces la práctica que le continúa. Bien, tiene otra serie de variantes que usted también las puede verificar, pero simplemente hace referencia a colocar texto dentro de objeto, que también se explica luego, o texto en contornos de formas, ¿no? Eh, en el caso que atañe con respecto a esta práctica es generar un imagotipo en base a un texto, digamos, a un texto base. Por ejemplo, este que es Myriad Pro, que es por ejemplo por defecto lo que nos muestra el software. Nosotros podemos darle cualquier tipo de característica, digamos, en cuanto a su anatomía o a su forma, ¿verdad? Piense que si presiono Control Y para visualización en contorno, sigue apareciendo el texto porque es un elemento editable. Y si verificamos, corresponde, salimos del Control Y de la vista en contorno con el mismo Control Y. Entonces corresponde a una fuente y una familia tipográfica con ciertas características que está alojada en el ordenador. Pero básicamente el principio de la práctica para generar el imagotipo en base al elemento común, que es el pictograma de la llave, es modificar este texto, en el cual en apariencia procede una fuente tipográfica comercial, estándar, que todos tenemos en nuestra máquina alojada, pero que se procede a hacerle edición. Para hacerle edición o modificación, que es con lo cual podemos, digamos, adaptar a conveniencia las formas y generar entonces un elemento gráfico muy exclusivo, es transformarlo a curvas. Ese término de transformar el texto a curvas es transformarlo a contornos, y digamos, siguiendo esa línea, que sería transformarlo a contornos, es transformar el texto como si fuese un objeto. Al transformarlo a curvas o a contornos o como objeto, él pierde los atributos de una fuente tipográfica, pero ahora se puede manejar como un objeto. Es como que si nosotros nos hubiésemos puesto con la herramienta de la pluma a vectorizar la S, ¿verdad? A trazar la a trazar la F y a trazar la E y construirla para que sea un objeto. Entonces, al transformar la curva, pierde su característica de fuente editable, pero ahora entonces es un objeto totalmente editable. ¿Dónde se aplica eso? Aquí desde el panel de texto. Y aquí está, tiene ese nombre en español, crear contornos. En el, digamos, en el ámbito del diseño se utiliza mucho o se denomina esta función transformar a curvas, pero hace referencia a lo mismo. Y el atajo es Control Shift O. O si estamos en Mac sería comando Shift O. ¿Sí? Entonces, pues yo puedo hacerlo por panel o presiono Control Shift O. Y fíjense que ahora presiono Control Y. Y ahora podemos ver de que el elemento está trazado, vemos su contorno. Una vez que el elemento está trazado, pues mantiene como que el interlineado, con lo cual entonces procedemos a desagrupar, liberamos y fíjense que ahora tenemos los caracteres de forma independiente. Entonces esto nos permite, por ejemplo, el seleccionar una fuente tipográfica que sea de su gusto o que ustedes la bajen de algún repositorio tipográfico de internet, fuentes gratuitas, en el cual pueden tener pues, una forma bastante interesante, algún juego gráfico, la tipografía, y esa nos sirve de estructura para no partir de cero. Se transforma a curvas, a objetos o a contornos, con Control Shift o por el panel de texto que les acabo de mostrar, crear a contornos, y ahora podemos modificarla con total libertad. Con las herramientas con las cuales hemos trabajado para editar objetos, por ejemplo el selector directo, yo estoy agarrando estos dos nodos y puedo modificar allí, ¿verdad? Y puedo hacer algún tipo de intervención que de repente va a un cierto concepto y yo quiero adaptar a la llave o que se ajuste, etcétera, ¿verdad? Entonces, este sería el proceso y aquí estoy abriendo un editable de una propuesta entregada en un curso anterior y está bastante interesante, ¿no? Manejan la alternancia de tonos. También se ve muy bien que los espacios vacíos, jugar con los espacios vacíos, y lo que es la alternancia de figura y fondo, que no esté todo tan condensado con planos.
y que por supuesto también a el juego tipográfico, que es lo que también nos atañe. Si yo presiono Control Y, ¿qué podemos notar? ¿Alguien que me comente? El contorno de la figura. Ok. Evaluamos con Control Y el contorno de la figura, lo que es la estructura como tal, ¿verdad? Pero fíjense en el cual se notan los elementos superpuestos, con lo cual si nosotros manejamos la herramienta del buscatrazos o el Pathfinder, son elementos que deberían estar integrados. Quiere decir que fuera de la vista en contorno podemos verlo bastante interesante, bastante bien, pero si yo presiono la vista en contorno, podemos ver de que a nivel de acabado, ¿verdad? A nivel de terminación del imagotipo está incompleto, no ha sido integradas las piezas y de pronto pudieran acomodarse o seguir acomodando ciertos elementos, que es con lo cual yo quiero, digamos, hacer hincapié, ¿sí? Hacer hincapié en la presentación del archivo editable, de lo que es el arte final de la entrega de su imagotipo, que corrijan este tipo de detalles. Por ejemplo, ¿verdad? Yo veo que la S no está integrada con respecto a este elemento. Entonces, yo selecciono un 2 Shift, selecciono este otro y, por ejemplo, en ventana, pues sacaré mi panel de buscatrazos porque lo conozco de la práctica anterior. Si está en español sería por la B. Aquí está, buscatrazos. Y la acción sería integrar, ¿verdad? Integrar para que estos elementos estén unidos. Porque vemos entonces cómo se ve el acabado allí, ¿verdad? Aquí lo superpuso, pero esto no debería quedar así. Si yo traigo esto y de pronto el cliente lo desagrupa, esto se va a descomponer. Entonces hay elementos que sí se pueden desarticular, pero hay otros que deberían estar integrados. Ya sabemos utilizar la herramienta del buscatrazos, pero les presento otra. Tenemos la opción del buscatrazo en la barra de herramientas. No sé si ustedes ya tenían conocimiento de ello. A ver que me perdí. Ah, aquí está. Se llama creador de formas. Shift M. ¿Sí? Esta herramienta pues no me permite todas las variantes que me ofrece el buscatrazos, pero sí me ofrece por lo menos las principales. Las principales es simplemente sumar o restar, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer aquí, unite o sumar, y también tengo, pues ya ven que por panel tengo interseccionar, crear contornos, cortar con la forma abajo, cortar con la forma arriba, restar fondo, etcétera. Pero en Shift M nos lleva entonces a la herramienta, digamos, del buscatrazos con las opciones básicas principales, que es sumar y restar. Entonces, de pronto, si yo la conozco y esa es la función que voy a hacer, pues de pronto no uso el panel de buscatrazos, directamente yo toco aquí, hundo Shift, toco acá, y fíjense, puedo presionar Shift M o hacer clic con la herramienta, y fíjate como hay un reconocimiento dinámico. No sé si ustedes ven cómo entonces, como que se resalta donde yo paso y tengo en el cursor automáticamente un signo más, clic sostenido y arrastro. Y fíjate que estoy creando un segmento que al soltar me hace la integración. Libero, presiono Control Y y fíjense entonces cómo se ve mucho mejor la forma integrada, porque entonces no se ve el elemento superpuesto ni lo irregular de la arista solapada con respecto al elemento de al lado. Eso también debe aplicarse para el tema de la A y la F. Entonces selecciono, el atajo es bastante sencillo, Shift M. Bueno, aquí se ve muchísimo más gráfico. No sé si lo aprecian, me confirman, porfa. Sí, sí, se ve cómo se resalta. Exacto. Entonces, bueno, clic sostenido y arrastro, fíjense, pum, ahora están las dos resaltadas, suelto, y ahí está, vemos la A y la F integradas. Entonces vamos viendo cómo a nivel estructural se va viendo más unificado, más integrado, mejor presentado, el terminar de hacer esta integración como estructura. Entonces no nos limitemos a que por afinidad de tonos en una apariencia normal vemos que todo está unido, pero cuando presionamos Control Y se ven los montajes y ciertos desajustes y ciertos detalles allí, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque nos da las directrices para presentar un arte final, un archivo en las óptimas condiciones.
Volviendo al tema de que esto está transformado a objetos, a curvas o a contornos en texto y estamos partiendo de una fuente tipográfica comercial, ¿verdad? Gratuita de pronto si la hemos descargado, la font, pueden consultarla por ejemplo. Yo selecciono y de pronto yo pudiera integrar de esta forma la F con la E, ¿verdad? ¿Sí ven? Se sigue leyendo save, pero está estableciendo un juego en el cual estoy integrando los elementos. Entonces allí donde va como el aporte de ustedes, vuelvo y repito, que cada uno haga su propuesta particular y que se sientan en afinidad como de experimentar, la misma forma se los va diciendo, ¿no? De pronto si estoy manejando planos rectos, ¿sí ven? Y en estas calzan, serían lo que son estos trazos de acá, de pronto yo diría, bueno, esto pudiera yo enderezarlo, tiene una inclinación que no se corresponde con lo que se viene trabajando en las otras. Y vuelvo y repito, como estamos construyendo algo muy específico y muy particular, podemos hacer todos los cambios y modificaciones que nosotros consideremos. Entonces, bueno, aquí va otro tip. Selecciono ambos nodos por método de arrastre, o toco uno, hundo Shift, toco el otro, botón derecho y tenemos una opción que se llama promediar. Aquí está, promediar en español, y si tienen software en inglés se llama average o averaje. Average o promediar, le dan clic allí. Aquí promediamos, en este caso me interesa promediar el eje horizontal, le doy aquí en horizontal y vamos a ver cómo automáticamente esto se endereza. ¿Sí? Presiono control Y, hago la integración, Shift M me da la herramienta o la tomo aquí en la barra. Está, por lo menos en la mía, se ubica, aunque no necesariamente corresponde a todos los Illustrator porque ya se van moviendo, pero con el Shift M la ubican y si corresponde más o menos similar a mi software, está debajo, encima de la herramienta malla y debajo de la herramienta control de anchura. Arrastro y se integran. También lo pueden hacer con el Pathfinder. Aquí voy a integrar también. De repente cambio la inclinación. Selecciono, como tengo acceso al nodo, se me está subiendo la base, entonces tomo la herramienta de la pluma, añado un signo, perdón, tomo la herramienta de la pluma, cuyo atajo es la P. Esta herramienta me da la primera herramienta que es la genérica, herramienta pluma y listo. Pero cuando yo me acerco a un segmento, fíjate que va a aparecer un signo más. Quiere decir que si estoy posicionado en un segmento que no tiene ningún punto encima, ningún nodo, al yo acercarme, la herramienta interpreta que quiero adicionar un nodo. Hago clic y el nodo se adiciona. Y con la herramienta de selección directa, que es la flechita blanca, cuyo atajo es la A, selecciono y yo puedo mover allí, ¿verdad? Entonces, bien porque no pierdo la base, porque si no me queda aquí como un hueco, un espacio, y puedo yo modificar esto. Y lo que estoy haciendo es simplemente modificando un poco el grado de inclinación para que no solamente se toque en una punta o en una arista, sino que haya una sección un poco más ancha para que seguir este movimiento de zonas un poco más amplias donde los distintos caracteres se integran. Eso interpretando esta propuesta que acabo de abrir en el software gráfico de Illustrator a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces selecciono Shift M y arrastro. Y podemos notar cómo se ve ahora pues bastante interesante, bastante resuelto esta parte superior de esta propuesta, utilizando como elemento gráfico generador el pictograma de la llave. Interesante que la llave se está mostrando en positivo y en negativo, no está allí literalmente colocada. Es lo que yo quiero que usted se tome en el tiempo de no hacerlo como tan mecánico, sino que, fíjate, en unos minutos vamos como entendiendo la dinámica de la propuesta que va surgiendo, porque no necesariamente la tenemos clara al 100% desde el inicio, ¿no? Y allí se va desarrollando. De pronto esto pudiera terminar en punta y se hace un juego gráfico aquí, ¿verdad? Para que no termine tan anticipado. Claro, aquí se está dando la base, pero pudiera haber cierta continuidad. Bueno, básicamente, ¿verdad? Que terminen alineados. Entonces, pues bueno, puedo seleccionar acá, hacer el desplazamiento de los nodos y hacer este tipo de detalle, ¿verdad? Es sencillo, pero fíjense toda la ganancia que tiene.
Si uno se da cuenta cuando un elemento gráfico ha sido trabajado, tiene cierto sentido, cierto manejo del espacio, y ven entonces cómo me ha tomado solamente unos minutos. Presiono Control Y y sigo analizando otros detalles. O sea, este archivo me sirve bastante ejemplo para lo que ustedes van a realizar. Otro detalle, fíjense, aquí se ha manejado este arco interno en base a línea, ¿sí? Es una línea en la cual me está mostrando un stroke en apariencia, pero si yo presiono Control Y veo que en estructura mantiene lo que es la espina o la vértebra del vector. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto más grande o más pequeño, o yo quisiera editar, recordemos que estamos, digamos, transformando la estructura del elemento de este arte gráfico o este arte final para que quede a nivel estructural con las zonas bien integradas y bien especificadas. Entonces aquí yo tengo una línea, pero que no existe. La selecciono, fíjense, me voy aquí en objeto y le doy la opción de expandir. Expandir expande la apariencia de los vectores para que aquello que se muestra en apariencia y que en estructura no exista, luego de expandir, en estructura ahora sí exista. Entonces ese stroke de 6 puntos, o no vi cuánto era, ese stroke de 6.96 puntos ahora se va a mostrar en apariencia, en estructura al expandir esa apariencia. Le damos aquí en expandir. Verifica el panel si se trata de relleno y trazo. Le digo aquí en este caso solamente es trazo, pero no importa, sea por defecto el relleno. Y le doy clic en OK. Y fíjense entonces cómo ahora este arco existe y puedo incluso modificar sus nodos. Es muy importante, ¿verdad? No presentar, digamos, este tipo de construcciones gráficas simplemente sugeridas. O sea, un arco que si yo lo estiro, ese puntaje se va a modificar porque no es un objeto. O una S que está superpuesta a un arco donde hay un elemento de unión irregular que si yo muevo hay un desplazamiento, voy a perder el orden de los elementos. Entonces, esos son ya a nivel de construcción en este tema en el cual pues, caemos en este nivel de exigencia. Este sí es un arco, creo. No, este no. Aquí lo expandimos también. Expandir. A ver. Ok. Bien. A ver qué más podemos hacer aquí. Hay una superposición de elementos. Entonces selecciono este arco. Vamos a ver si se da. Selecciono la pieza que está allí y voy a utilizar el Pathfinder. Ventana, busca trazos. Vamos a ver si aplica con restar frente. Ok. Fíjate, como la pieza se desaparece, puedo duplicarla. Control C, Control F. Fíjense que tengo dos. Entonces selecciono una, hundo Shift, selecciono la llave para crear el corte y desaparece. Y como hice un duplicado, sigo preservando el arco naranja, ¿no? Esto con el propósito de que de repente no hayan elementos superpuestos y cada uno esté totalmente integrado, ¿verdad? Vamos a aplicarlo para que ustedes se den cuenta. Selecciono esto y le doy restar frente. Lo elimino y como hice el duplicado en sitio, Control C, Control V de toda la vida. Control C copia, Control V corta, pega. Pero Control C copia y Control F pega un elemento en el mismo sitio, en lo cual no hay pérdida de registro. Y eso es lo que hice. Yo quiero que este arco se me siga manteniendo y un duplicado de ese arco, que lo acabo de hacer con Control F, me está sirviendo de bocado o de pieza principal superior para crear un corte en la pieza inferior de tal forma de que no haya superposición, sino que exactamente donde esta pieza termina, exactamente comienza la otra. Y eso me da también una elegancia con respecto a lo que estamos analizando a nivel de estructura. Lo voy a hacer aquí para que se vea en color. Fíjense, apenas se separo aquí y exactamente donde termina una comienza la otra, no están superpuestas. El corte es perfecto. Podemos acercarnos con Control Y fíjense que se ve, como el corte es perfecto, se ve una sola línea. Fíjense que si yo separo, me doy cuenta entonces que está la pieza de abajo y la otra pieza de encima, pero al haber realizado ese corte se da de forma muy precisa, con lo cual se ve o comparten una misma posición las dos aristas, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver todo lo que se ha hecho aquí a nivel de construcción. Y aquí vemos que la tipografía es un texto editable, con lo cual se ha utilizado una línea base en curva
Para darle esa disposición, esto debería expandirse. Me vengo aquí en objeto, expandir. Perdón, me vengo aquí en texto, transformar a curvas, porque cuando se trata de objetos, expandimos. Cuando se trata de textos, creamos contornos o transformamos a curvas. Entonces, valga la cuña, el detalle, para aclarar una cosa u otra, le damos aquí en crear contornos. Fíjense, como si lo hubiésemos vectorizado. Y ahí está, 100% el elemento realmente construido, nada superpuesto, nada figurado, nada simulado, todo está allí, en formas muy limpias, ¿sí ven? Entonces, bien, no sé si les queda claro un poco el proceso. Básicamente eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Tienen el tutorial, tienen la galería de ejemplos que les voy a habilitar, que les da idea, digamos, de esa parte creativa, todo lo que se puede hacer con la llave, que es el único elemento común. Y ya simplemente es creatividad y sentarse un rato y jugar un poco con las formas, ver qué no está alineado o qué debiera llevar curva, qué debiera ser recto, qué elemento sugerido debería yo expandir. eh, si algo está muy pegado, debería haber espacio. Si tengo terminaciones en ángulos, de repente pudiese ser que hay otros elementos que se repiten en ángulo para corroborar esa disposición, para corroborar ese diseño. Puede ser que haya elementos rectos, como hicimos aquí arriba. Entonces, bueno, pues repito, ahí no aplicaría entonces el ángulo. Todo ese tipo de elementos da el hecho que ustedes como que se integren con el trabajo y empiecen a ver un poco las formas. Obviamente poniendo líneas guías, cuadrículas, retículas, estableciendo ciertos procesos de metodología que se muestran allí en el tutorial y lo tienen habilitado a partir de hoy en la noche, les va dando luces a nivel de construcción. Básicamente sería eso. Entonces, bueno, voy a revisar el archivo que acabo de descargar con respecto a la práctica anterior. Verificamos el color y básicamente entonces esa sería la entrega por esta semana con respecto a revisar lo que ustedes han consignado en plataforma, la revisión de tema anterior y la apertura de tema nuevo. Bien, me confirman si se ve en pantalla el emblema de la Volkswagen. Sí, profe, sí se ve. Ok. Ustedes pueden verificar cuánto estamos en sala. Somos 10, ¿verdad? Sí. Faltaron 17. ¿Dónde estarán? No tengo ni idea. De todas maneras, bueno, ustedes les informan ciertos detalles a los compañeros. Yo estoy grabando esta clase. Vamos a ver si no se hace muy pesada y la logro comprimir. Y de repente les comparto. Pero la idea es que por lo menos tratemos de asistir a las clases porque sería como que la participación sincrónica en directo en la cual ustedes pueden interactuar conmigo, etcétera. Porque digamos, si sigo grabando, pues para eso están los tutoriales que ya están grabados. Todas las clases están grabadas, todo está en guías, todos los ejemplos están montados, pero el hecho de hacer estas clases en directo, pues tiene ese atractivo, pues que pueden directamente interactuar conmigo. Entonces la idea, pues en principio no sería estarla grabando, pues. Y los que no pueden asistir, pues entonces nos vemos en la otra clase y así sucesivamente, porque obviamente no creo que todos pues tengan la disposición o algún día estarán ocupados o no tendrán luz, etcétera. De todas maneras, vamos a ver si de repente me monto una parte, porque también, digamos, si dura una hora, no creo que las personas la vean completa. Si no asistieron directamente, pues puede ser que se les haga un poquito engorroso, ¿no? De
porfa, los 10 participantes o 9, conmigo 10, que están aquí, a primera vista, ¿qué fallitas podemos notar? El tamaño del vector. Ok, aparte del tamaño, ¿qué otro detalle se pudo haber incurrido en la cual a partir de hoy más nunca lo harán? Fíjense, el detalle es el siguiente. Siempre en diseño, cuando estamos trabajando, lo que sea circular debe ser circular, ¿sí? Con lo cual, si en vez de esto ser un emblema de la Volkswagen, en el cual su forma central o primordial es un círculo, estuviésemos trabajando con una persona también la distorsión sería muy evidente, ¿no? Si es delgada, la ensanchamos. Si la persona es ancha, entonces se hace delgada. Entonces, sin importar cómo sea la persona o el elemento, si está bien o está mal, es preservar las características originales que él trae. Y para preservarlas, la redimensión debe ser siempre de una esquina con shift, ¿verdad? Siempre debe ser de una esquina con shift para, independientemente si yo voy a hacerlo más grande o más pequeño, únicamente se modifique la escala y no la proporción. Entonces aquí vemos que la plantilla pues ha sido distorsionada. Pues aquí yo llegarle a cuál es su característica exacta no le puedo llegar. Tendría yo que volver a importar la plantilla. Entonces mejor borrarla. No sé cómo está este recuadro aquí. A ver, soltar marca de recorte. Ok, un detallazo de pronto cuando se trabajan en versiones distintas, bueno, los elementos pueden estar como agrupados, con máscara de recorte, cosas así. Entonces, ir soltando todo eso. A ver qué más pudiera haber por aquí. Ok, bueno. Ups. Entonces, vamos a importar a ver si yo tengo el archivo por allí. Colocar. Descargas. A ver. Sí, lo tengo. Puedo hacer clic y puedo hacer simplemente clic y él cae, pero yo creo que es enorme. Entonces, lo que voy a hacer es que hago clic, pero con shift y lo dejo y lo suelto, pues. Y ahí está. Esa es su proporción real. Le doy aquí en incrustar y ahí está. Entonces, yo voy a hacer este un poco más pequeño para llevarlo a ese tamaño. Entonces, bueno, aquí tenemos el píxel y aquí el vector. Como nuestra lectura es de izquierda a derecha, nosotros leemos de izquierda a derecha, pues yo creo que a nivel de orden debería estar primero la plantilla píxel del lado izquierdo y el resultado a la derecha, porque es como la progresión natural que nosotros hacemos a nivel de lectura, a nivel de proceso, a nivel de algo que evoluciona de izquierda a derecha. Entonces, izquierda la plantilla y la evolución, el resultado, el gráfico, el vector debería ir a la derecha. Entonces, esta lámina está invertida. Entonces, voy a pasar el elemento, vamos a cambiar el orden y me llevo este de allá. Aquí no hallo cómo quitar esto. Y es extraño que haya un recuadro aquí. Vamos a eliminar. Voy a eliminar el cintillo. Bien, y pongo el resultado acá. Lo que voy a hacer incluso es que voy a cambiar de mesa. Fíjense que desbloqueé, desagrupé. No me voy a sentar ahorita a analizar este recuadro, de dónde está saliendo. Ah, es una mesa de trabajo. Vaya. Bueno, aquí hay otro detallazo. Aquí hay otro detalle. A ver. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo es el soporte. No lo vamos a utilizar como un recuadro que enmarque, ¿sí?
digamos que el recuadro que enmarque, si quisiéramos colocar un recuadro, toda serie de elementos deberían ir dentro de la mesa de trabajo, pero no utilizar una mesa de trabajo como un marco. La mesa de trabajo debe ser el soporte. Entonces, ahora ya entendí un poco lo que pasó. De hecho, está como repetida. Voy a eliminar esta mesa de trabajo porque ya tenemos una detrás, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la fallita que también estaba dando. De por sí, bueno, está bastante bien porque no importa, todas las fallas que aparecen, pues sirven de manera muy ilustrativa para aclararle dudas a los demás, o de pronto algunos no cometieron esta falla, pero de pronto se les puede presentar en otro caso, y el autor de la práctica pues les resulta bastante didáctico y bastante ilustrativo porque precisamente se parte del archivo que él manejó y así vamos resolviendo todo aquí, pues. Bien, ¿me confirman en pantalla nuevamente? Sí, profe, se ve. Chévere, entonces tenemos del lado izquierdo, tenemos del lado izquierdo el píxel, tenemos del lado derecho el vector. Otro detalle, está bastante interesante revisar este archivo porque me está permitiendo explicar bastantes cosas que pronto pueden pasar coladas, ¿no? Otra cosa, deberían haber mínimo dos capas, una capa donde esté la plantilla y una capa donde está el vector, ¿sí? Y aparte de eso, la capa debe estar renombrada, debe tener nombre, no se puede llamar capa 1, ni capa 0, ni capa 15, ni capa 20, debe tener nombre. Entonces, si yo tengo este elemento, vamos a hacerlo al revés. Yo selecciono aquí el vector, ¿verdad? Puedo verificar que ambos están en el mismo layer porque comparten la misma etiqueta de color. Si yo selecciono, veo que el bounding box es azul, ¿verdad? Y el bounding box es azul. ¿Dónde puedo yo cambiar la etiqueta de color para ejemplificar a los que les estoy hablando? Les doy doble clic acá y fíjense, aquí es de color azul claro. Ponte tú que yo la quiero rojo y le doy clic en OK. Fíjense ahora que yo selecciono el elemento y el bounding box o caja delimitadora que contiene el elemento gráfico ahora es rojo. Yo selecciono y este también es rojo. Si yo estoy hablando que deberían estar en capas apartes, no deberían compartir ese color rojo porque deberían estar en capas aparte. Entonces selecciono y hago clic y se genera otra capa. Pero también acaba de pasar algo muy ilustrativo porque acaba de generar otro layer y por default es roja, ¿no? Entonces si tiene el mismo color nunca voy a incluso identificar si están en capas apartes. Entonces, bueno, como ya sé modificar la etiqueta de color por si pasa algo como esto, porque simplemente no me gusta el rojo, selecciono y yo digo que este va a tener otro y que va a ser verde y le doy clic en OK, ¿verdad? Entonces podemos verificar tocando que ambos elementos se contornean en rojo y ninguno en verde. Quiere decir que la capa arriba está vacía. Entonces yo voy a colocar en la capa 2 el elemento vectorial y la plantilla, el píxel, siempre va a quedar en la capa de abajo. Trabajamos en orden ascendente, de abajo hacia arriba. Entonces selecciono el elemento y esto nos sirve para ilustrar, una vez que tenemos elementos que comparte capa, cómo hacerlos para distribuirlos u organizarlos en otros layers. Los selecciono por completo y fíjense que al final de la capa 1 hay un pequeño recuadro rojo que también es del mismo color de la etiqueta que lo contiene. Ese pequeño recuadro rojo yo lo arrastro hacia arriba y fíjense como con ese paso ahora automáticamente me he llevado el vector a una segunda capa. Otra cosa que yo recomiendo aquí es que en opciones del panel le den clic aquí en la miniatura, le coloquen otro, yo le coloco mínimo unos 60 píxeles. Eso es para hacer este recuadro o el thumbnail o miniatura del layer se muestre más grande, porque estos son unos recuadros minúsculos. Apenas distingo el logo de la Volkswagen, que cada uno está contenido en cada layer. Para aplicar un tamaño mucho más grande que el grande, 60 píxeles o pudiera ser más, le doy clic en OK. Fíjense como ahora el tamaño es más generoso. Yo puedo identificar, ¿verdad? En pequeño lo que está en grande en la mesa de trabajo. Entonces ahora está muy bien. Fíjense, prendo y apago. Tengo la plantilla de un lado. Prendo y apago. Tengo el vector de otro. Entonces, bueno, la plantilla la acoplo porque no debiera moverse. Y le pongo nombre. Esto es plantilla. Y bueno, este es el vector. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos distribuido el elemento. Aquí, bueno, solamente vamos a analizar el color. Creo que la única falla que hay a nivel de color es el fondo. Aquí no se le ha creado el bisel. Ah, bueno, sí lo tiene. Creo que falta más de este lado. Ok, fíjate que aquí ya se asoma.
¿verdad? Faltó más una distorsión aquí para que se asome este ligero bisel, que es el efecto que se quiere ejemplificar, que se quiere aplicar. Bien, pero aquí esto va a ser la corrección de abajo. Esto estoy viendo que le aplicaron contorno y no lleva línea, si pueden notar, o sea, el azul termina directamente en la mesa de trabajo, no lo lleva, entonces eso no lleva línea. Aquí hay algo muy extraño, no sé qué es esto. Pareciera que aplicaron como Pathfinder, un corte allí. Eso no va. Sí, esto tampoco va. Hay elementos residuos allí muy raros. Esas piezas no van. Fíjense que ya quité eso y mínimo ya está como más limpio, ¿verdad? Ya es cuestión nomás de mover el degradado y se nos parecería un poco más. Este ejercicio tiene algo muy interesante que también es como el tema de observar, ¿sí? El hecho para poder lograr una similitud es poder establecer ciertas opciones e identificar en la plantilla. Y es bueno que esté una al lado de la otra para comparar. Fíjense que aquí un detalle fue colocado la sombra paralela muy ancha. ¿Sí ven? Si verificamos aquí la sombra paralela, fíjate el ancho que tiene. La sombra paralela simplemente baja un poco y se desplaza hacia la derecha. Por tema de ser paralela para que se vea. Y vemos la amplitud que tiene aquí, ¿verdad? Y ven la amplitud que tiene acá. Fíjense, aquí la amplitud es menor y está definida. Aquí la amplitud es muy amplia, muy grande, valga el término, la redundancia. Y no vemos que está definida, está difuminada. Entonces aquí ya es un tema de graduar. Vamos a ver si podemos graduar esa sombra paralela. Como la sombra paralela la tiene el elemento de abajo, bloqueo con control 2 para poder acceder a la pieza de abajo. La pieza de abajo es la que tiene la sombra paralela. La sombra paralela es un estilo de capa, un estilo de efecto, un estilo de objeto, perdón. Y recordemos lo que les acabo de explicar. Si yo me meto aquí en efecto y me vuelvo aquí nomás otra vez en estilo y le aplico otra vez sombra paralela, se va a aplicar por segunda vez. O sea, se va a hacer aún más oscura y no es mi función. Mi función es editarla, acomodar la que está. Entonces recordemos que se hace en ventana de apariencia, ventana, apariencia. Y aquí en ventana de apariencia, que la maneja aparte como distinto a Photoshop, aquí verificamos todo el historial de lo que se le ha aplicado al objeto. Entonces, bueno, me voy a sombra paralela y aquí está. Para modificarlo, no para aplicarlo por segunda vez. Se modifica en apariencia. Entonces es muy importante. Yo puedo empezar a mover aquí y no voy a ver nada. Illustrator tiene como un detallazo, diría yo, de que el preview nunca está activado a menos que nosotros se lo coloquemos. En Photoshop el preview está activado por defecto, porque ¿quién no quiere entrar en un panel y ver en directo lo que está modificando y cómo se está aplicando? Es algo que es obvio, ¿no? Pero en Illustrator no. Entonces nosotros podemos mover y no vemos nada hasta tanto damos clic en OK. Entonces hay que activar preview para visualizar. Entonces, bueno, voy a empezar a mover aquí valores de hacer retroceder la sombra y a ver si podemos definirla para hacer que se parezca a la sombra paralela y luego vemos este detalle de que aquí el reflejo está como muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el desplazamiento. Ok, aquí le estamos haciendo retroceder, desenfocar, vamos a quitar desenfocar. Entonces desenfocar 0,1, tenía mucho desenfoque, desplazamiento, no, desplazamiento sí voy a dejar en el eje Y, más o menos 0,1 también, y tengo que disminuir el desplazamiento en X. Fíjate lo que sale acá y fíjate todo lo que sale acá. A ver, a ver, a ver. Fíjense, 0,3. Ya está muy similar. Lo único que le voy a bajar un poquito de opacidad, porque fíjense que es más clara. Aquí está muy oscura. Puede ser 0,3 o 0,4. No, 0,3. Y bajo opacidad. Entonces, bueno, 52, tenía 63 creo. Entonces, bueno, los valores terminaron siendo más o menos. No todos nos va a aplicar exactamente igual, pero pueden estar cercanos. Viendo la plantilla, vamos a un 52, 0,3, 0,1, 0,1 color. Le damos clic en OK. Incluso si no estamos conformes, nuevamente entramos en apariencia y modificamos. Pero ya vemos que hay cierta similitud, no es idéntico, pero ya está más cercano de como estaba. Más o menos el mismo desplazamiento, más o menos la misma opacidad.
Veo que también, o sea, percibo de que hay una distorsión, se ve un poco elíptico, no está 100% circular. Entonces, evitar esa falla. Vamos a ver si, por ejemplo, a priori yo poniendo un círculo, puedo nomás evidenciar si hay una distorsión. Me pongo aquí, al Shift y arrastro. El Shift me da la proporcionalidad y el Alt me da el punto de origen como centro. Entonces fíjate cómo la forma nace desde el centro, ¿no? Entonces fíjate aquí, la guía inteligente me indica que más o menos estoy posicionado al Shift y arrastro. A ver. Ok. No, al parecer, según esta comprobación, no hay distorsión. Sí es circular. Bien, bueno, aquí hay otro detalle. El gradiente, como les digo, es más que todo un tema de observación. No tiene que ver, como decía Suhey, que es el programa o algo así. Este, Porque en esencia el programa, si tengamos versión CS, o sea, una versión una versión no actualizada, pues, o la última, 2022, hay herramientas esenciales que se mantienen. Entonces aquí es un tema de, digamos, de observar un poco cómo es la plantilla original y cómo es la que nosotros estamos representando. Entonces fíjate que aquí tienes el tono gris del lado izquierdo y fíjense que el tono gris va del lado derecho. ¿Por qué? Porque si analizamos, el emblema tiene una iluminación lateral que va de izquierda a derecha en la parte superior. La parte superior izquierda tiene el foco de luz que luego se va disipando. Entonces la parte más clara del emblema es la parte superior izquierda y la parte más oscura del emblema es la parte inferior derecha, como si fuera un planeta. Entonces aquí tenemos la zona en oscuridad y aquí tenemos la zona en luz o en claridad. Entonces por eso aquí tenemos los tonos azules más claros, tenemos blanco prácticamente y de este lado tenemos los azules más oscuros y tenemos entonces ese blanco sucio en sombra estaría resultando en gris. Entonces aquí lo que está invertido es el degradado. Entonces, bueno, abrimos la ventana del gradiente por la G en español. Por eso, analizando el orden, podemos, bueno, en español es degradado, en inglés es gradient y lo conseguiríamos por la G, en español es degradado y lo conseguimos por la D, y aquí está. Entonces, bueno, también esto nos ilustra otro detalle porque podemos revertir el gradiente. Toco la pieza y aquí tenemos una herramienta, un botón que nos dice degradado inverso. En inglés va a estar como reverse gradient o revertir gradiente. Entonces, en esencia, este debería pasar para allá y este para acá. Seleccionamos y es lo que queremos. Le doy clic aquí. Lo selecciono. Ok, muy importante. Fíjate que primero la pieza la tenía bloqueada. Desbloqueé con control al 2 porque si no, no la voy a poder tocar. Cuando apliquen el comando de selección de bloqueo selectivo, que es con control 2, porque por eso yo pude acceder a la pieza de atrás que tenía la sombra paralela, se me había olvidado que había bloqueado la del frente. Y esta del frente es la que pretendo corregir invirtiendo el degradado. Entonces ahorita la estaba tocando y no la conseguía. Entonces recordé, muy importante, no se los olvide. Entonces acabo de desbloquear con control al 2. Ese control 2 y control al 2 lo conseguimos aquí en objeto, específicamente bloquear, selección control 2 o desbloquear control al 2. Entonces, bueno, desbloqueé la pieza, lo pueden hacer por panel, ahí está. Desbloquear o bloquear o con los atajos que les acabo de comentar. Entonces, bueno, ahora sí toqué la pieza, pero fíjense, no me está apareciendo nada en la barra de degradado. Son como ciertos tips de Illustrator o ciertas mañas, pudiese yo decir. Entonces es muy importante, si yo voy a modificar ese color que hace referencia al relleno, lo que es relleno debe estar como en primer plano. Fíjate que tengo en primer plano lo que es la línea y está con una diagonal roja porque no hay línea, no hay color de línea. Más sin embargo, digamos, la casilla de línea, a pesar de que no tenga color, está en primer plano. Entonces tenemos que tener en primer plano lo que estemos modificando. Entonces fíjense, como aquí no me está apareciendo ninguna variable, ni está activo ningún botón, ni nada. Está como inactivo todo el panel. Entonces tengo que traer a primer plano lo que voy a modificar, y en este caso es el relleno. Y fíjense cómo el panel automáticamente se le activan todas sus funciones.
Importante, anótenlo, hagan ahí un asterisco y anoten tips, este, porque es muy útil y siempre pasa ese detalle. Entonces, bueno, aquí sí lo selecciono y si tengo activo el botón y ahí está revertido, pues. Entonces, bueno, ya fíjate que más o menos está similar, mira, ligeramente oscuro, totalmente claro, blanco. Y allí tenemos el orden, fíjate que ya se va apareciendo, ¿no? Ya se va apareciendo. Le quitamos esa línea, le quitamos ese contorno, se le corrigió la sombra paralela, se le corrigió la sombra a la pieza de enfrente clara y ahora vamos con el fondo azul oscuro. Entonces, bueno, selecciono y esto es un gradiente de tipo radial. Aquí me lo está indicando. Gradiente radial. Presiono la tecla G. La tecla G no es control G ni control shift G, es solamente presionar tecla G en teclado y me aparece el anotador del gradiente. Tiene este nombre. El anotador del gradiente es simplemente la visualización de un gráfico que me permite modificar directamente en la pieza los atributos del degradado que también consigo por panel. Pero el anotador del gradiente también me permite modificar algo que no tiene el panel, que es, digamos, el radio de influencia del degradado sobre la pieza. Entonces yo este radio pues lo puedo hacer elíptico, o lo puedo sangrar, o lo puedo reducir, o puedo hacer muchas cosas. Entonces bueno, aquí el foco de iluminación está más o menos por aquí, o incluso por debajo. Aquí ha sido excedido, ¿ves? Aquí está muy arriba el foco de iluminación. Si lo ven, entonces lo muevo. Este foco de iluminación va acá. Y es mucho más suave. De hecho, fíjate que no se marca, estaba marcado, ¿no? Entonces, o sea, hay luz, pero no vemos que se marca un brillo. Entonces él está muy sutil, es un celeste que se difumina. ¿Cómo yo difumino? Yo tengo aquí el tono, el regulador, tengo el tono celeste al margen izquierdo. Yo difumino con los rombos, ¿sí? Está cada punto, que es el núcleo del color, y tenemos los rombos intermedios que me permiten difuminar. Si yo lo muevo hacia la izquierda, estoy restringiendo el avance del azul claro, y si yo lo muevo hacia la derecha, estoy aumentando el avance del azul. Entonces yo quiero que avance un poco, porque yo analizo y vemos que el azul llega más o menos, el azul claro, o sea, está intenso, muy sutil y degradado, valga la herramienta, se funde y más o menos por aquí empieza un poco el otro tono, casi en la mitad. Entonces aquí pues falta extenderlo un poco más, puedo mover y deslizar ese regulador. Entonces fíjense, como ya está llegando un poco allí. Y bueno, lo veo, en esencia ya está mucho más acorde. Tenemos, fíjense, muy similar el tono oscuro de acá. Este tono es muy similar a analizando por secciones. Este también lo vemos que está muy parecido. Tenemos esta distancia muy similar. Esto también está similar. Aquí está faltando un poco de que el degradado se extienda para acá porque muy sutilmente hace esa diferenciación, cosa que no está aquí. Pero es tema de seguirlo graduando. Esto de por sí tiene una inclinación más o menos en este sentido. También yo puedo mover la barra por completo. Fíjense, puedo hacer de pronto, o sea, si analizamos, el brillo está sangrado, ¿sí? Está sangrado. Entonces, adicional, otra cosa que podemos hacer es mover la barra completa, ¿sí ven? Movemos la barra completa y aquí sí lo estoy logrando. Y muevo el núcleo y lo escondo aquí atrás. ¿Sí ven? Moví el anotador de gradiente, lo moví. No moví los deslizadores, ni los núcleos del tono, ni estos diales o ajustes. Moví toda la estructura y ella queda allí, descentrada, ¿ves? Queda descentrada, extendida, sangrada y aquí prácticamente inscrita, ¿no? O muy cerca. Y allí se puede seguir trabajando. Pero mínimo llegar pues, a este nivel está bastante cerca. No, no nos vamos a entrar en polémica si faltan milímetros o milésimas, porque el principio está. El principio está entender dónde está el foco, el grado de inclinación, la amplitud de las sombras, el orden de las sombras, que la forma sea circular, que tenga el bisel
O sea que no está haciendo, no es muy visible acá, le falta porque me da la impresión de que no está invertido el bisel. Pero bueno, en esencia, así sería entonces el tema de esta práctica. Entonces, bien, eso sería básicamente un poco la entrega de este día de hoy. Retomo sala. Bien, entonces, buenísimo. Espero que les haya resultado útil esta información. Me pareció bastante didáctico, de pronto un poquito larga la clase, pero interesante el haber retomado el ejercicio de la clase pasada porque ilustra bastantes cosas. Creo que fue un ejercicio modelo en el cual hubiesen ciertos detalles que acomodar porque ilustra bastante y complementa de pronto el tutorial. Y la presentación del tema nuevo que, bueno, tienen, como vuelvo y repito, estos días, con el primer corte el día domingo y miércoles, con el cierre del tema para dar continuidad. Importante entonces todas las recomendaciones que les acabo de dar. Y cualquier detalle, entonces apoyan a los compañeros que no pudieron asistir. Voy a ver si puedo comprimir el archivo y lo publico. Entonces, bueno, nos mantenemos en contacto. También hay un grupo de Telegram con 14 participantes. Creo que otros tenían como que una configuración de seguridad o algo así que no permitió incorporarlo, algo así apareció. Pero entonces de igual forma pues también tenemos el contacto con la plataforma, ¿sí? No sé si tienen otra inquietud, algo que quisieran acotar. Profe, que para entregar la tarea, ahí sale que hay que subirlo a un lado, o sea, sale con un video amarillo con la de la nueva tarea, la imagotipo. Perdón, no entendí. ¿Cómo es el asunto? Porque cuando yo estaba revisando la Ajá. información, sale que para integrar, subir el archivo, dice, sube el archivo solicitado de la práctica suelta en este espacio, y sale un video que tiene un fondo amarillo y sale como una letra D o P. Ok, a ver. ¿Será que tú me puedes compartir tu pantalla? Ok. A todos, a ver. Sí se vio, pero se cayó. Ajá, ¿cuál es la duda? La duda es qué es este video que sale aquí. Ese es Es esto. un clip de muestra, eh, digamos, donde se evidencia como que la estructura que utilizaron para hacer ese símbolo de identidad entre la D y la P. O sea, nosotros por lo general tenemos Ah, que como que aprender a construir las cosas sustentadas de forma geométrica, ¿sí? A menos que seamos ilustradores y tiramos trazos libres y con plumas y con pinceles, etcétera. Pero nosotros como somos diseñadores, bueno, en el principio básico, los que van por ilustración no es tan extremo, ¿no? De verdad que ahorita es ciclo básico, en donde están diseñadores e ilustradores, ¿cierto, verdad? Pero siguiendo la línea de diseño, debemos acostumbrarnos a construir las cosas sustentadas en base a una estructura geométrica. Entonces ese clip allí inserto no está alterando la entrega la siguen haciendo como la vienen haciendo, solamente ahí está como digamos
como un ejemplo de un clip animado donde se muestra la estructura implícita de ese resultado de la D y la P, donde hicieron círculos, se mantienen los espacios, nacen de una organización concéntrica, etcétera. Y a los que vean el tutorial también, también se siguen parámetros similares. Entonces, un poquito esa es como la metodología estructural a seguir al momento de generar un símbolo de identidad. Y por lo menos en diseño 2, cuando generen lo que es la síntesis gráfica, hay una parte en donde ustedes tienen que hacer como un encaje geométrico. Entonces todo eso va en base como que al mismo principio. Entonces simplemente resumiendo es como un demo demostrativo. Ok, muchas gracias. Chévere, chévere por la pregunta. Bien, no sé si hay otra inquietud, otra duda. Bueno, bien que nos pudimos reunir. Gracias por acudir a la cita. Vuelvo y repito, les comparten cierta información a los compañeros o si ellos tienen dudas, ojalá que entonces la planteen en foro para que sea pública a todos y allí también podemos contribuir. E incluso también en base a la presentación que ustedes hicieron en el curso, presentación al inicio, varios también ya manejan el software, entonces están repasando, están revisando ciertos detalles. También su ayuda es oportuna y es valiosa la contribución que puedan realizar. Entonces, bueno, buenísimo. Tienen el material disponible y estamos entonces en contacto por los distintos canales y plataformas digitales donde podamos establecer contacto. Entonces, bueno, chévere. Seguiremos en contacto y bueno, que tengan feliz noche. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Vale. Gracias, que tenga buena noche. Feliz noche. Buenas noches. Igual, saludos.